Buenas tardes, buenas noches para unos y para otros. Bueno, mi nombre es Carlos Raúl Sánchez, soy licenciado en producción de bioimágenes y soy el actual presidente de Solarén, la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, que tiene el agrado de presentar estas conferencias virtuales y gratuitas, a las cuales le hemos dado el nombre de Ciclo Aprendiendo Juntos. En el día de hoy, la conferencia que me toca a mí, Marcapasos en Resonancia. En esta primera diapositiva lo que podemos ver son dos imágenes de dos seres vivos, acuáticos. Uno de ellos es la raya, es una manta raya eléctrica, y del otro lado tenemos una anguila eléctrica. Ustedes me preguntarán qué tiene que ver esto con un marcapasos, y es una buena pregunta a la cual vamos a tratar de razonar. La manta raya es un pez que tiene la posibilidad de emitir hasta aproximadamente 200-250 voltios. Y en el caso de la anguila eléctrica, llega a emitir entre 800 y 850 voltios. Obviamente que sus organismos están preparados para soportar semejante descarga, lo cual el organismo de un ser humano no es posible soportar, porque si nosotros nos encontramos con estos animales acuáticos y los llegamos a tocar, nos sufriríamos un paro cardíaco y nuestra posible muerte. Pero ¿qué tiene que ver esto con los marcapasos? Vamos a intentar explicar por qué vamos a comparar el voltaje que tienen estos dos peces con el voltaje que nos va a emitir un marcapasos. Bien, en primer término sabemos que nuestro cuerpo, el del ser humano, es altamente conductor. Es decir, que nosotros, si tocamos un cable pelado, pasa la corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo, causándonos serios daños y inclusive hasta la muerte. Pero también aquellos que trabajamos específicamente en el sector de resonancia, nos pasa algo muy particular generalmente en los días de invierno, donde la humedad es elevada, y siempre y cuando tengamos dentro de nuestra sala una temperatura y una humedad que no es correcta a la que marcan las determinaciones de fábrica, vamos a estar cargando nuestro cuerpo con lo que llamamos una carga estática. Es decir, que si tenemos humedad y tenemos una temperatura inadecuada, y encima tenemos un calzado de goma que es aislante y no permite que esa carga estática fluya a través del suelo, lo que pasa habitualmente es que cuando tocamos a algún compañero, cuando tocamos el picaporte de la puerta de entrada del resonador, sentimos una descarga eléctrica. A veces más fuerte, a veces menos fuerte, pero eso es producto de que en el ambiente hay corrientes eléctricas parásitas que atraviesan nuestro cuerpo y a veces no la podemos eliminar tan fácilmente. Ahora, ¿qué tiene que ver esos peces de alto voltaje con nuestro marcapasos? Veamos la siguiente imagen. Nosotros sabemos que el corazón de un ser humano tiene dos movimientos fundamentales. Uno que es la diástole y la sístole. Significa la relajación del músculo miocardio y la contracción del músculo cardíaco para eyectar la sangre hasta el circuito menor o hasta el circuito sistémico que va a recorrer todo nuestro cuerpo, y de esa manera nos permite la vida de todo ser humano. Pero para que se produzca ese movimiento de relajación y de contracción, debe existir dentro del músculo cardíaco alguna usina, por así llamarla, algunas usinas eléctricas que permitan que mediante pulsos eléctricos se produzca la contracción miocárdica. En esta imagen vemos una principal usina eléctrica, que sería el nodo sinusal, y la otra que es el nodo auriculoventricular.
Entre ellas, obviamente, hay, por decirles de alguna manera y simple, gruesos cables de comunicación que permiten transmitir los pulsos eléctricos de un sector a otro del corazón. Desde el nódulo auriculoventricular está lo que se conoce como haz de His, que son pequeños cables que transmiten la energía eléctrica a todo el resto del miocardio cardíaco. De esta manera nos permite que el corazón funcione correctamente, contrayéndose en forma adecuada y rítmica y relajándose también de la misma manera. El problema, por diversas patologías que puede tener un paciente, es cuando alguno de estos nodos o alguna de las fibras que conectan esa energía eléctrica de un lugar al otro del corazón se altera. Puede alterarse por diversas patologías que hacen que la contracción no sea lo suficientemente fuerte o que haya una contracción arrítmica, no acompasada desde aurículas a ventrículos, que los ventrículos no contraigan de la misma forma y sincronizadamente, o que no todo el músculo cardíaco se contraiga a la vez y en todos sus sectores, sino que en algunos sectores se contraiga y en otros no lo haga, porque puede haber un deterioro del circuito eléctrico por diversas patologías, como les dije anteriormente. En síntesis, la comparación anterior con esta es que cuando algunas de estas cosas suceden y se altera la contracción miocárdica normal, el cardiólogo, después de hacer los análisis correspondientes a todos los pacientes, va a determinar si es o no necesario la colocación de un dispositivo eléctrico cardíaco implantable. Y cuando hablamos de dispositivo eléctrico cardíaco implantable, tenemos que saber lo siguiente: ¿por qué es tan importante el conocimiento de la charla de hoy y de todo lo que ustedes podrán haber leído? Porque actualmente hay cerca o alrededor de 100 millones de personas que se realizan un estudio de resonancia magnética anualmente. Y que del total de personas que se coloca un dispositivo eléctrico implantable cardíaco en el mundo, entre el 50 y el 75% de esa gente va a necesitar un estudio de resonancia magnética en el resto de su vida. Este estudio puede ser cualquier tipo de estudio, no solo cardíaco, puede ser de neurológico, de músculo esquelético, de cuerpo, cardíaco, etc. Y veremos qué es lo que sucede. ¿Por qué cuando se determina el cardiólogo la necesidad de colocar un dispositivo eléctrico cardíaco implantable a ese paciente, lo que está diciéndonos es que le va a colocar un elemento que puede ser un marcapasos o un desfibrilador, dependiendo la necesidad de ese paciente, y lo que van a hacer ambos es emitir pulsos eléctricos. Por ejemplo, hay una diferencia entre un marcapasos y un desfibrilador. Inclusive hay diferencias si el médico, el cardiólogo, también considera necesario que se coloque un marcapasos o un desfibrilador para realizar terapia de resincronización. Un marcapasos es un dispositivo eléctrico que tiene la posibilidad de censar la actividad cardíaca y a partir de allí tiene la posibilidad de producir impulsos eléctricos para mantener la frecuencia cardíaca estable y en correcto funcionamiento. En el caso del desfibrilador, es un componente como un marcapasos cardíaco, pero aparte tiene la potestad
de poder emitir choques de alta energía capaces de contrarrestar arritmias potencialmente mortales para el paciente, como puede ser la taquiarritmia o la fibrilación ventricular. Lo que ustedes ven en estas imágenes es que vamos a comentar brevemente, es cómo fue evolucionando el marcapasos. Acá tienen uno de los primeros, a la izquierda, en el medio tienen uno posteriormente que vamos a ver, y tercero, otro que es un marcapasos externo, que de los primeros que se ha utilizado a nivel mundial. Pero veamos cómo se fue desarrollando a través de los tiempos. Podemos decir que ya desde 1899 se hicieron los primeros experimentos de aplicar un shock eléctrico al músculo cardíaco de un ser humano, observando que este músculo se contraía al recibir un pulso eléctrico. Ya en la década de 1920-1930 se fueron desarrollando algunos aparatos un poquito más sofisticados para la época y permitían utilizarlos y seguir avanzando científicamente. Dentro de esos primeros aparatos, el de Albert Heyman, fisiólogo que en 1932 mostró este modelo al cual se llamó marcapasos de Kran, y es importante reconocerlo porque por primera vez Heyman define a este aparato, que es un motor con manivela, como verán, con una punta para estimular el músculo cardíaco, lo llamó marcapasos artificial. Producto de este marcapasos a manivela fue que Heyman logró utilizarlo en Australia sobre un niño que había nacido muerto y revivió. Lo mismo hizo con más de 90 y pico de animales, logrando restablecer la vida en más de 43. El problema fue que obviamente para la época esto no fue bien visto por la comunidad científica y por la Iglesia, porque obviamente era como revivir a los muertos y se consideraba algo antinatural. Por lo tanto, todos los científicos que estaban con este tipo de investigaciones dejaron de hacer publicaciones y se guardaron a silencio. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, donde se restablece y se vuelven a hacer publicaciones y la investigación pudo desarrollarse con mejor tranquilidad, es que llegamos a 1950 y este ingeniero John Hobbs logra realizar lo que ustedes ven, que es el primer marcapasos externo. Ustedes ven nada más que una parte de todo lo que era la máquina que se necesitaba para estimular al corazón del paciente que hayan elegido, y lo que ven en esta imagen es porque ese marcapasos estaba construido mediante tubos de vacío, que para la gente joven no los conoció porque las radios antiguamente y los televisores tenían estas lámparas al vacío que permitían desarrollar este tipo de instrumentos. Pero la gente que es como yo, que tiene un poco más de canas, los pudo haber visto. El hecho es que este aparato era bastante voluminoso y tenía una particularidad. La particularidad era que se enchufaba a corriente alterna, con lo que esto conlleva que el paciente tenía que estar acostado al lado de este aparato, porque el aparato obviamente era tan grande, no se movía y tenía que estar enchufado para funcionar y mantener el ritmo cardíaco de ese paciente. Más allá de eso, Paul Sol, teniendo en cuenta los desarrollos de estos científicos,
lo que hizo fue desarrollar un marcapasos también externo que presentó en 1952, que ustedes lo pueden ver en esta imagen, donde ya este marcapasos tenía la posibilidad de estar conectado bajo bombas de inducción eléctrica y se los recargaba durando 50 horas continuas su carga en ese tipo de baterías. Pero, como ven, el paciente se iba trasladando por lo menos en esa cantidad de horas sin necesidad de recarga eléctrica. Poco más adelante, este ingeniero Jorge Reynolds Pombo, colombiano, desarrolla un marcapasos un poco más simple que lo que vieron anteriormente, y es ahí donde vemos la foto donde él lo que hace es colocar el marcapasos y utilizar una, como ustedes ven acá, una batería de automóvil para tenerlo en forma activa, en forma permanente. Ese marcapasos conectado a una batería de automóvil pesaba alrededor de 45 kilos y le permitía al paciente trasladarse, obviamente con este tipo de carretillas, y depender de una batería que le daba un poco más de probabilidades de transitar sin necesidad de recarga en forma tan habitual. Un poco más adelante, ya por fines de 1950, nace algo que los científicos logran desarrollar lo que llamamos marcapasos transistorizado. El transistor de silicio, descubierto en 1956, recién es acoplado a lo que es un marcapasos cardíaco externo, permitiendo que con baterías que eran también recargables mediante bobinas de inducción eléctrica, pero ya era en forma portátil, muchísimo más pequeños, y dándole al paciente la posibilidad de una mejor vida. Estos tipos de marcapasos, los primeros fueron colocados, y el primero duró 3 horas, el segundo duró unos días, y así fueron desarrollándolo con mejores resultados, hasta que este señor Elkins, en la Universidad de Suecia, logra por primera vez, utilizando lo que sería un marcapasos transitorizado, un marcapasos lo suficientemente pequeño, y logra el desarrollo del primer marcapasos implantable en 1958. Este marcapasos, que fue el primero colocado a un ser humano, a quien aquí tenemos el nombre, que es Ernest Larson. Este señor, el cual se convirtió en el primer paciente a recibir un marcapasos implantable, tuvo en su vida 26 dispositivos, falleció por el año 2001. Bien, en América específicamente, el doctor Oreste Friandra, uruguayo, fue quien por primera vez ese marcapasos que vimos anteriormente, ya mejor desarrollado, lo logra implantar en un paciente en Uruguay, y ese marcapasos debía recargarse cada 12 horas. Por lo tanto, fue el primer marcapasos cardíacos implantado en América, y se lo colocó a una mujer. Bien, hasta ahí hemos visto marcapasos externos de aparatos muy grandes, conectados a corriente eléctrica alterna, conectados a distintas formas de baterías. Después pasamos a los transistorizados de pequeño tamaño, pero que igualmente necesitaban ser cargados externamente, hasta que llegamos a este señor que se llama Wilson Gribach, ingeniero, que fue el que realmente desarrolló el primer marcapasos
totalmente implantable. Esto significa que no necesitaba recarga externa porque él aplicó al marcapasos una batería de mercurio. Y la batería de mercurio le daba la posibilidad a un paciente de vivir con el marcapaso durante largo tiempo. Más adelante, ya en la década de 1970, reemplaza este mismo ingeniero la batería de mercurio por una batería de litio, lo que actualmente se siguen utilizando, y como ustedes saben, más o menos un marcapasos, dependiendo si es marcapasos, si es desfibrilador y qué tipo de trabajo se le indica realizar en cada paciente en particular, puede durar entre 6 y 12 años de vida. Bien, ahora que recorrimos un poco la historia, entremos a hablar de seguridad. En el caso de la seguridad, hubo una cosa que quedó bien grabada a través de los años, desde que se empezó a trabajar en resonancia magnética, es los carteles que vemos a la entrada de nuestro departamento de resonancia o en la entrada del resonador, que nos indica que no se puede ingresar con marcapasos. No se puede ingresar con marcapasos. Y esto era totalmente así, y vamos a ver cómo fue cambiando. En primer término, podemos definir que los dispositivos electrónicos implantables cardíacos lo podemos dividir, como dijimos antes, en marcapasos, desfibriladores cardioversores implantables, marcapasos de terapia de resincronización cardíaca, desfibriladores de terapia de resincronización cardíaca, también los cables de estimulación y los electrodos. Es decir, que el marcapasos consta de una carcasa, consta de uno o más cables y de uno o más electrodos. ¿Por qué el cardiólogo define si coloca un marcapasos, un desfibrilador o necesita terapia de resincronización? Bueno, como no soy cardiólogo, no voy a hablar de algo que realmente no me corresponde, pero a simples rasgos podemos decir que un marcapasos cardíacos, que como dijimos, censa la actividad cardíaca y da una respuesta ante da una respuesta con estímulos eléctricos cuando es necesario, por ejemplo, como una bradicardia por algún bloqueo auriculoventricular, como una miocardia dilatada con difusión sistólica severa, o por cualquier trastorno importante de conducción, es decir, cuando la frecuencia cardíaca, la frecuencia de contracción del corazón se ve alterada, y generalmente cuando tiende a enlentecer su contracción, a lo cual llamamos bradicardia, una posibilidad es que el cardiólogo le indique la colocación de un marcapasos. En el caso del desfibrilador, también lo va a determinar el cardiólogo y generalmente toma esta determinación cuando este paciente tiene alto riesgo de muerte súbita, por diversos motivos, como puede ser una taquicardia ventricular, que no puede ser controlada mediante fármacos, cuando la fracción de eyección está sumamente alterada, cuando hay antecedentes de muerte súbita familiar, etc. Entonces va a determinar el cardiólogo que necesita un desfibrilador. De esta manera va a analizar si dentro de esas dos posibilidades de marcapasos o un desfibrilador, aparte necesita una terapia de resincronización cardíaca. Bien, como decíamos, tenemos un cartel que desde que se inició la resonancia en 1980 lo tenemos muy claro, que no se puede entrar con marcapasos a la sala del resonador. Por lo tanto, lo primero que nosotros observamos es prohibido el ingreso con marcapasos. Pero esto que lo vemos inclusive hasta en la actualidad, lo vamos a ir definiendo cómo fue evolucionando a través del tiempo.
Hasta el año 2000 está totalmente contraindicado el ingreso de pacientes con marcapasos que fueron colocados previamente al año 2000. Pero a partir de fines de la década del 90, y obviamente para poner un año que nos quede bien claro, que es el año 2000, a partir del año 2000 los marcapasos evolucionaron, se hicieron más pequeños, con menos material ferromagnético y según condiciones estrictas y bien preestablecidas, se pueden realizar estudios con pacientes con marcapasos estándar, es decir, no condicionales. Ya a partir de la evolución de los marcapasos, posteriormente, ya para la década finales del 2000, 2008 aproximadamente, aparece en Europa el primer marcapasos condicional habilitado por la Comunidad Europea con zona de exclusión. Y ya a partir del 2011 esto está habilitado también por la FDA, es decir, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Más allá de eso, evolucionamos un poco más y ya en el 2013 aparecen los marcapasos full body, es decir, son marcapasos condicionales en los cuales nos permiten hacer estudios de resonancia magnética de todo el cuerpo. Todos esos, tanto los condicionales con zona de exclusión y los condicionales full body, podían hacerse nada más que en resonadores de 1.5 Tesla. Pero los últimos avances de estos 2 últimos años ya nos permiten hacer estudios full body en pacientes con marcapasos, tanto en resonadores de 1,5 como de 3 Tesla. Vamos primero a los marcapasos estándar, los no condicionales, que yo les dije a partir del año 2000 se pueden realizar estudios. Entonces, vamos a ver cómo y qué condiciones necesitamos para realizarlo. Ustedes saben que ese cartel que dice no ingresar con marcapasos tiene un porqué. Es decir, el porqué es que dentro de la sala resonador nos encontramos con un campo magnético estático muy potente que es el imán, un campo magnético de gradiente y un campo de radiofrecuencia, lo cual puede producirle al marcapasos movimiento al dispositivo, lo puede mover o torsionar o rotar, puede hacer un cambio de programación, puede inhibir o estimular la estimulación cardíaca, puede pasarlo a estimulación asincrónica, es decir, una estimulación fija, y puede producir cambios en la inhibición o en la estimulación por las corrientes inducidas a través de sus cables o calentamiento por radiofrecuencia de los cables, del marcapasos en sí y fundamentalmente de los electrodos. Para realizar un estudio de resonancia con marcapasos no condicional, es decir, estándar, se deben cumplir los siguientes requisitos. El paciente debe estar monitoreado en forma permanente durante todo el estudio. Debe tener electrocardiograma, oximetría, medición, presión cardíaca no invasiva. Si cualquiera de estas condiciones es violada, por lo tanto, pone cualquiera de estas condiciones en riesgo la vida del paciente y un conflicto médico-legal. Se debe tener, aparte, un desfibrilador externo durante toda la exploración. Se han hecho durante toda esta década muchos estudios a pacientes con marcapasos no condicionales. Pueden buscarlo en internet y acá les dejo una de las publicaciones. Esta es el mayor estudio que se hicieron de pacientes con marcapasos no condicionales en el mundo, mostrando que no hay grandes complicaciones y con todos estos cuidados se puede realizar
sin grandes inconvenientes. Bien. ¿Cuáles son estas contraindicaciones que hay que tener en cuenta para realizar el estudio? Primero, que el marcapasos debe estar implantado entre las 6 semanas y los 3 meses antes de hacer el estudio. Que los cables de estimulación intracardíaca permanentes que estén abandonados o fracturados tampoco se puede realizar. Y que los con cables de estimulación epicárdica permanentes tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente viene a realizarse un estudio con marcapasos a resonancia, el marcapasos o el desfibrilador por lo menos tiene que tener 6 semanas de implantado. Segundo punto, que si ese paciente tiene cables que han sido abandonados por previos marcapasos o desfibriladores, o que esos cables abandonados están rotos, tampoco se puede realizar el estudio de resonancia. Y por último, si tiene cables de estimulación epicárdica permanentes, tampoco. Esto lo pueden consultar con sus cardiólogos, pero a modo de ejemplo, la estimulación epicárdica muchas veces se realiza en pacientes niños, neonatos, cuando estos pacientes tienen alteraciones congénitas y es necesario la utilización de marcapasos o desfibriladores, de los cuales no se utilizan los comúnmente con electrodos intracavitarios. Por el pequeño tamaño del corazón, se utilizan cables que estimulan el miocardio desde la zona epicárdica. Entonces, si este paciente tiene ese tipo de cables abandonados, no se puede realizar el estudio porque no está contraindicado. Ejemplo de estas imágenes que les puedo mostrar son 3 imágenes. La imagen A muestra un cable abandonado que está con estas flechas negras. Acá tenemos el marcapasos con 2 cables en aurículo y ventrículo derecho y un cable abandonados que ya existía en el paciente. En el caso de la imagen P, hay un cable ventricular derecho abandonado que está marcado con las flechas negras en un paciente con un marcapasos que tiene un solo cable que va al ventrículo derecho. Y en la imagen C, donde tenemos otro marcapasos, también podemos ver cómo en esta imagen C es un desfibrilador biventricular que incluye cables transvenosos auriculares y ventriculares derechos y 2 cables de estimulación epicárdica, como lo ven con las flechas negras, permanentes. Es decir, que ninguno de estos 3 pacientes puede realizarse ningún estudio de resonancia magnética. ¿Por qué? Porque estos cables que quedaron en forma permanente en cada uno de estos pacientes está desconectado del marcapasos en sí. Por lo tanto, al estar desconectado del marcapasos en sí, lo único que va a suceder que son grandes conductores de las corrientes eléctricas que hay en el ambiente y de calentarse por la cantidad de radiofrecuencia que nosotros vamos a emitir. Por esos 2 motivos, porque son y no tienen ningún tipo de regulación, al no tener conexión con el marcapasos que está habilitado, ninguna de estas 3 pacientes puede realizarse el estudio. Otro de los puntos muy importantes es lo que nosotros conocemos como SAR, es decir, la tasa de absorción específica, que es la cantidad de radiofrecuencia absorbida por el tejido del paciente durante el estudio. Ustedes saben que nuestros equipos tienen 2 niveles. El nivel normal, que nos permite trabajar y realizar nuestras secuencias sin ningún tipo de inconveniente,
y el primer nivel, donde nos va a salir un cartel que nos indica que estamos sobrepasados del nivel normal y nos indica a nosotros como operadores que determinemos si queremos modificar parámetros o continuar con la secuencia prestando atención en el paciente. Pero otra de las cosas importantes del SAR es que dentro de las normativas preestablecidas se dice que el paciente, para hacerse estudios de resonancia con marcapasos, no puede exceder los 2 watts por kilogramo de cuerpo completo. Y ese era un requisito totalmente que había que cumplir. Los nuevos marcapasos nos dan la posibilidad que hasta nos permiten trabajar en este primer nivel. La diferencia que hay entre el nivel normal y el primer nivel es que el nivel normal se considera hasta 2 watts por kilogramo de cuerpo completo, y cuando aceptamos primer nivel significa que el aparato va a aceptar hasta 4 watts por kilogramo de cuerpo completo. Eso tengámoslo en cuenta, y tengamos en cuenta que debemos tener la humedad que corresponde dentro de la sala, debemos tener la temperatura que corresponde, debemos tener la ventilación que corresponde dentro del túnel donde está el paciente, y tener el SAR de las secuencias que nosotros vamos a emitir dentro de los valores adecuados para que el paciente no transpire, porque si no va a ser altamente conductivo y podemos ocasionarle algún tipo de daño a nuestro paciente. Otra de las cosas que sabemos que suceden cuando ingresamos al resonador, cuando ingresamos al paciente a nuestro resonador, es que hay un cambio en el electrocardiograma. Nosotros sabemos que necesitamos, para hacer un estudio de resonancia cardíaca, colocar los electrodos sobre el pecho del paciente, en la zona pectoral. ¿Para qué? Para poder sincronizar los pulsos de nuestras secuencias con el ritmo cardíaco, y también tener un monitoreo respiratorio. Pero cuando nosotros comenzamos el estudio y vemos nuestro electro, el electro se ve modificado. ¿Por qué? Porque el paciente, al estar dentro del resonador, está bajo la influencia de un campo magnético muy potente, que lo que hace es alterar por un efecto que se llama magneto hidrodinámico, que es alterar el flujo sanguíneo que sale desde las cámaras cardíacas, fluye para la aorta ascendente y el cállado aórtico. Es tan grande los vasos en ese sector, es tanto el volumen de sangre, que produce un aumento de la onda P por la influencia de nuestro campo magnético estático. Los efectos que puede causar en nuestro marcapasos dentro del resonador son pérdida, es un repaso de lo que vimos, pérdida de detección, de captura o inhibición o estimulación de las mismas, calentamiento de los cables y los electrodos, daños en los tejidos de la bolsa donde está la carcasa del marcapasos, corrientes inducidas que pueden inducir a fibrilación auricular, taquicardias o bradicardia, vibración, movimiento del dispositivo, desplazamiento de cables y estimulación competitiva. Antiguamente la colocación de la carcasa del marcapaso dentro de ese bolsillo que se le hace al paciente, generalmente en la región pectoral izquierda subclavia, también lo puede encontrar del lado derecho, o a veces más axilar, o a veces más lateral. Lo que pasaba que por exudación de los tejidos se formaba mucha humedad, y eso perjudicaba al aparato en sí. Los nuevos marcapasos
vienen herméticos dentro de una carcasa que es de titanio y contrarrestó este tipo de efectos. Ahora pasemos a lo que es marcapasos condicionales, que son los que nosotros podemos ver en la actualidad. A partir del nacimiento del desarrollo de los marcapasos condicionales, tanto los grupos científicos de ritmo y electrofisiología de la Comunidad Europea, fundamentalmente de Inglaterra y de la FDA de Estados Unidos, tuvieron que determinar una nueva terminología de cualquier dispositivo que ingrese al sector. Por lo tanto, podemos tener una terminología de seguro, de condicional o inseguro. En el caso de los marcapasos, de los que vamos a hablar, están en el grupo de condicional. ¿Pero qué significa esto? Bien, podemos decir que desde el año 2008 se aprobó en la Comunidad Europea el primer marcapasos condicional con zona de exclusión y en el 2011 se aprobó por la FDA en Estados Unidos. Seguro, ¿qué significa? Que es un elemento que no representa riesgo en todos los entornos de la resonancia magnética. Por ejemplo, sería un plástico. El condicional es un elemento que no representa riesgos conocidos en el entorno de resonancia magnética específico con condiciones específicas de uso. Significa que cada vez que nos llega un paciente con marcapaso o desfibrilador condicional, debemos leer las instrucciones de uso que debemos cumplir cada vez que realizamos un estudio. Y inseguro es un elemento que obviamente presenta riesgos en todos los entornos de resonancia. Por lo tanto, no puede ingresar de ninguna forma porque es altamente peligroso. Bien, ¿qué pasa con las interferencias electromagnéticas? Que una de ellas es el campo magnético estático. A mayor campo magnético, más atracción puede atraer sobre un marcapasos si tiene componentes ferrosos o ferromagnéticos. Puede producir un movimiento de atracción y de rotación, puede producir, como ya hemos hablado, un efecto magneto-hidrodinámico y puede producir algo que se llama reseteo del sistema, es decir, que puede provocar que la programación preestablecida por el cardiólogo del marcapasos se pierda, se resetee la programación y ponga en riesgo el paciente. Por eso, estos marcapasos condicionales tienen programación especial, que ya veremos. En el caso de los gradientes, lo que producen, como ustedes saben, es vibración, inducción de voltaje, y pueden provocar un sobremuestreo, o sea, sobresensado o subsensado, lo que puede provocar arritmias o fibrilación ventricular. Por eso mismo, veremos cuál es la programación existente para estos tipos de marcapasos y evitar todas estas consecuencias. Y por último, sabemos que el campo de radiofrecuencia produce calentamiento, aumento de la tasa de absorción específica y también puede provocar una pérdida del sensado o una estimulación. Ahora vamos a ver cómo se logró modificar todos estos inconvenientes con estos nuevos marcapasos que existen en la década del 2010. Algunas de las modificaciones que se realizaron para que nosotros hoy podamos utilizar un marcapasos y hacer un estudio de resonancia son las siguientes. Una de las cosas fue modificar el sensor, o sea, los electrodos, mejor dicho, los electrodos que están en la punta del cable. Como les dije, puede haber uno o más cables. Estos cables son bidireccionales, significa que tienen la posibilidad de sensar la actividad cardíaca y de estimular la actividad cardíaca. Que puede ser uno, que puede estar en el ventrículo derecho generalmente, o aurícula derecha, pueden ser bicamerales, aurícula y ventrículo derecho,
o pueden ser tricamerales, aurícula, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Otra de las cosas que se realizó fue el blindaje de los circuitos eléctricos para evitar el POR. El POR significa la reactivación, o sea, enviar al circuito, a la programación del marcapasos a foja cero. Es decir, la pérdida de la programación preestablecida por el cardiólogo con lo que eso conllevaba, ¿no? En dejar al paciente totalmente en riesgo. También lo que se hizo fue reducir los materiales electromagnéticos. De esa manera se disminuyó la atracción del campo magnético estático, la influencia de los gradientes y el calentamiento de la radiofrecuencia. Otra de las cosas que se realizó fue cambiar el interruptor de láminas por sensores tipo Hall. ¿Qué es el interruptor de láminas? Es el que está encargado dentro del marcapasos de controlar ese circuito de programación preestablecida. La influencia que tiene un campo magnético potente sobre el interruptor de láminas es volverlo y resetearlo, volverlo a foja cero. En cambio, los sensores tipo Hall son muchísimo menos sensibles a la influencia del campo magnético estático. Y obviamente todo esto con un software adecuado que nos permite llevar al paciente con total tranquilidad a hacerse el estudio. La estimulación de los gradientes ya lo hemos visto, que es lo que induce fundamentalmente, y el calentamiento de los electrodos por la radiofrecuencia. Veamos que los electrodos que eran altamente sensibles a las corrientes eléctricas y a la influencia de la radiofrecuencia, lo que producía un calentamiento en sus puntas, lo cual una de las cosas que podía producir es la ablación del tejido donde estaba colocado. Los electrodos hay dos tipos de electrodos que se utilizan, algunos que se colocan en la cámara correspondiente en contacto directo con el miocardio y se espera que se produzca una fibrosis que lo sostenga y lo fije al músculo cardíaco para estimular, para sensarlo y estimularlo. Y otros tienen una forma de hélice que se atornillan al miocardio, que son dos tipos diferentes de electrodos que existen en el día de hoy. Pero lo que les quiero mostrar es, en esta imagen, los viejos electrodos que tienen 4 hélices y los nuevos electrodos con 2 hélices. Lo que se hizo al pasar de 4 a 2 filas es incrementar la inductancia y eso me permite a mí reducir el calor porque tiene menos resistencia. Y en este cuadro podemos observar la diferencia que hay entre los antiguos y los actuales en el decaimiento del calor. Por lo tanto, como ustedes podemos decir en síntesis, que las marcapasos, la carcasa está blindada en titanio, que tiene menor cantidad de elementos electromagnéticos, que se sacó el interruptor de láminas por los sensores Hall, que los cables bidireccionales están rodeados de una matriz de silicona para que no estén aislados del contacto de la piel o de los órganos del paciente, y los electrodos tienen una menor posibilidad de calentamiento por estas modificaciones que se realizaron. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es la nomenclatura, un poco para entenderlo, cómo se refiere y cómo vemos en las siglas que tienen los marcapasos o el mismo cardiólogo a ellos. Acá les dejo un cuadro que ustedes pueden ver. En general, los marcapasos pueden tener 5 letras. Para nosotros, que no somos cardiólogos, las 3 primeras son las más importantes. La primera letra nos indica
dónde está colocado el electrodo. La segunda letra nos indica la cámara que está sensando, y la tercera nos indica qué tipo de respuesta le va a dar. Si es una respuesta que va a estar inhibida ante el estímulo, o si va a estar gatillada en el momento que lo solicite según el sensado del marcapasos. Acá quizá lo ven mejor, donde podemos ver estas siglas que es BBI, donde indica la primera letra que la cámara estimulada va a ser el ventrículo, que es donde está el electrodo. Que la segunda letra con B es la cámara que va a estar sensada, que también es el ventrículo, y la tercera letra es la I, que dice que el modo de respuesta está inhibido. En cambio, el de abajo, que dice DDD, la primera letra nos indica que la cámara estimulada son dos, bicameral, aurículo y ventrículo. La segunda letra, D, nos indica que tiene dos cámaras sensadas, que es aurículo y ventrículo, y el modo de respuesta también es D. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de ser un estímulo inhibido o gatillado en el momento necesario. Este cuadro que tenemos en la parte inferior, vean cómo las letras nos dicen BBI, DDD, DDD, y la simbología, donde dice que es aurículo ventricular, y la simbología de esta final, donde dice que es ventrículo izquierdo, aurícula y ventrículo derecho. Ahora, también tenemos que saber que dentro de este tipo de dispositivos eléctricos implantables tenemos los que son a ritmo fijo, es decir, asincrónicos, a demanda, según la necesidad de ese paciente, programables, y también están los que son automáticamente adaptables. Los automáticamente adaptables tienen la posibilidad de censar al corazón de ese paciente y modificar su programación según las necesidades del mismo. Por ejemplo, en un marcapasos automáticamente adaptable, esos biosensores me permiten a mí estimular al corazón de una manera, si estoy en forma sedentaria, o si voy a hacer una actividad física, si voy a caminar, o si voy a hacer alguna otra actividad que necesite distinto tipo de frecuencia cardíaca. La ubicación del marcapasos puede ser en el pectoral izquierdo, subclavio, pectoral izquierdo, que generalmente es la que más vemos, o también puede ser del pectoral derecho. En este caso vemos el marcapasos con un solo cable que va al ventrículo derecho. Y en este otro tenemos el marcapasos en el hemitórax derecho, también con un solo cable que va a la aurícula derecha. Es importante reconocer la ubicación y también cuántos cables tiene ese marcapasos. En esta tercera imagen tenemos el marcapasos, que es bicameral, es decir, que ustedes ven que un cable va a la aurícula derecha y el otro cable va al ventrículo derecho. Y en la cuarta imagen tenemos el marcapasos, que en realidad es un desfibrilador, con los cables que van a la aurícula derecha, ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, son distintas posibilidades. Hay que saber que cuando hacemos un estudio de resonancia magnética con un paciente con marcapasos, no vamos a tener ningún artefacto siempre y cuando, obviamente, no hagamos estudios del área del tórax, como puede ser columna dorsal, tórax, estudios cardíacos, etc. Porque si viene a hacerse un estudio cardíaco, podemos tener artefactos. Más allá de que algunos pueden producir más o menos artefactos, debemos reconocer que existen.
Y acá tenemos que determinar dos cosas, que los desfibriladores producen más artefactos que los marcapasos. ¿Por qué? Porque son de un tamaño un poco mayor y porque tienen más material ferromagnético. Acá, en esta imagen axial de toras, vemos el artefacto que produce un marcapasos. Y otra cosa que tenemos que saber es el tipo de secuencia. Si realmente el marcapasos nos produce un artefacto lo suficientemente grande que altera la calidad de nuestras imágenes, tenemos que saber que las secuencias que realmente o que familiarmente utilizamos, como es las secuencias de estado estacionario de libre precesión, como el Balan, el Truffis y el Fiesta, son mucho más sensibles a las inhomogeneidades de campo que las secuencias de gradiente flash o que tienen un gradiente spoiler que destruye la magnetización transversal T2 y nos permite trabajar con mayor calidad de imagen. Y otra de las cosas que hay que saber, que obviamente que si el marcapasos en vez de estar sobre el emitoras izquierdo está sobre el emitoras derecho, no produce artefactos. En sí, produce artefactos, pero no afecta la imagen cardíaca. ¿Por qué? Porque generalmente se considera que los dispositivos eléctricos implantables a menos de 12 centímetros del área a estudiar van a influir con sus artefactos en la calidad de la imagen. También es necesario saber que, como les dije antes, en este eje corto de la silueta cardíaca, vemos los artefactos producidos por el marcapasos, que en cambio en las secuencias de turboespineco Black Blood, es decir, en sangre negra, no influyen sobre la calidad de la imagen. Pero si vamos a hacer sangre negra con saturación grasa, hay que tener en cuenta que la saturación grasa debe ser lograda con secuencias STIR que son menos influenciadas por la susceptibilidad magnética que si utilizáramos secuencias de saturación grasa espectral. En este caso, también hay que saber que en la secuencia de realce tardío, si utilizamos secuencias convencionales, se van a ver más artefactadas que si utilizamos las secuencias de gradiente con destrucción de relajación T2. Así que tengan en cuenta si es marcapasos, si es desfibrilador, en qué lugar está ubicado y las modificaciones de secuencias a realizar para tener un estudio de la mayor calidad. Ahora vemos qué modelos y empresas hay en la actualidad con marcapasos condicionales. Hay varias empresas: Biotronic, Boston Scientific, Meditronic, Saint-Just, Soria, Vitatron, etc. Estas son las principales, dentro de las cuales vamos a ver las 4 primeras, que son las empresas más importantes. En el caso de Medtronic, que es una de las empresas que desarrolló el primer marcapasos condicional en el mundo, acá les doy un ejemplo de un marcapasos con cámara única, es decir, que tiene cable de una sola cámara, un marcapasos Medtronic Avisa, que es de cámara doble, con sus respectivos cables y electrodos, y en el medio tenemos un nuevo marcapasos que hace apenas 2 años comenzó a utilizarse, es decir, que está en los principios de su desarrollo, que se llama Micra, que es un marcapasos que no tiene cables, que no se coloca habitualmente como el resto, porque este marcapasos es tan pequeño que se hace una incisión por vía intravenosa a nivel inguinal y se lo lleva hasta la cámara cardíaca donde se va a colocar, que es el ventrículo derecho. Por lo tanto, es mucho menos sensible a los efectos de los campos electromagnéticos, tiene la posibilidad de
de tener menos complicaciones que los marcapasos habituales. Así que lo seguiremos con atención a ver cómo se va comportando a través de los años. Acá tienen de la casa Medtronic, fíjense que hay varios modelos y nos dice cada uno de estos productos de marcapasos o desfibriladores si es condicional. En este caso son todos condicionales, pero en este caso el Micra no tiene cable, el resto sí tiene cables. En el caso de qué sistema se puede desarrollar el estudio, en todos los que ven acá se puede desarrollar estudio de resonancia en resonadores de 1,5 Tesla o 3 Tesla. Pero en el Rivo, que fue uno de los primeros que se desarrolló Medtronic, se puede desarrollar solo en resonadores de 1,5 Tesla. Así que acuérdense, más allá de todo esto, siempre hay que averiguar y ver las condiciones que nos indica cada una de las empresas, cada uno de los modelos para poder utilizarlo y hacer el estudio con total tranquilidad. Otra de las grandes empresas es Biotronic, en ProMRI, ¿no? Acá hay 3 tipos diferentes, fíjense los marcapasos de Biotronic, donde, fíjense las siglas DDD, DDD y DDD, aurículo ventricular, aurículo ventricular, aurículo ventricular. En el caso de Biotronic es la única de todas las empresas que les mencioné que sus marcapasos todavía son condicionales con zona de exclusión. Así que hasta tanto cuando les toque un marcapaso Biotronic, fíjense y tengan cuidado de si es con zona de exclusión o no. Otra de las empresas es Sanshut Medical, que ahora pertenece a Abbott. También acá les muestro 3 diferentes modelos que tiene Sanshut para ser utilizados como marcapasos condicionales. Boston Scientific es otra empresa muy importante que acá nos permite ver 2 modelos diferentes de marcapaso. Acá nos muestra el Accolade, que es un marcapasos que ha sido desarrollado para poder utilizarlo en resonadores de 3 Tesla, y el NanoSting, que es este pequeño que ven acá, que viene a competir con el Micra de Medtronic, también sin cables. Acá tienen más modelos de Biotronic, de Boston Scientific, de Medtronic, de Sorin y Sanshut. Y en el caso del grupo Sorin, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Acá, de las 3 marcas, uno de cada una, pero les quiero mostrar que el grupo Sorin, con su marcapaso Cora, que ya en noviembre del 2013 desarrolló el primer marcapasos condicional full body automático. Es decir, que el paciente va a ver al electrofisiólogo, el electrofisiólogo lo que hace es programar para el marcapasos a modo seguro de resonancia, el paciente llega, se hace el estudio y se va a su casa porque automáticamente vuelve a la programación preestablecida por el cardiólogo. En cambio, si no es automáticamente adaptable, el paciente primero va al electrofisiólogo, el electrofisiólogo lo va a programar en modo seguro para resonancia, el paciente se hace el estudio, el paciente tiene que ir al electrofisiólogo y volverlo a programar según el protocolo preestablecido por el cardiólogo. Entonces, tenemos un marcapaso, se compone de la carcasa, de cables 1 o más bidireccionales, de electrodos y de un software que va a realizar todas las programaciones correspondientes. Fíjense que cuando viene un paciente, nosotros le tenemos que pedir su tarjeta de identificación donde va a decir el nombre del paciente, la marca, el modelo, el año, donde se desarrolló
la implantación del dispositivo, etc. Si ese paciente no trae esa tarjeta, la otra es tener comunicación con el electrofisiólogo, porque el paciente muchas veces puede decir, ya pasé por el electrofisiólogo y me dijo que puedo hacerme el estudio. Obviamente que eso por seguridad no lo podemos aceptar. Debemos tener que el electrofisiólogo en puño y letra en el pedido nos diga que es el nombre, modelo y año de colocación de ese marcapasos para nosotros poder verificarlo, si el paciente obviamente no trae esa tarjeta de identificación. La otra forma también es hacerle una placa de toras, como ustedes ven acá, y poder ver el marcapasos. ¿Por qué? Porque el marcapasos tiene ciertos símbolos que nos van a indicar qué tipo de marcapasos tiene colocado. El marcapasos se dispone de los cables que van a comunicar la carcasa del marcapasos con los electrodos que están en la cavidad cardíaca. Dentro de la carcasa tenemos todo el sistema de circuitos electrónicos y esto que ven acá es la batería, que hoy es de litio. Y fijémonos dónde están esas marcas, porque todas las marcas tienen logotipos. Por ejemplo, Biotronic, en esta imagen A, tiene su logotipo. Boston Celtic, Boston Medical tiene su logotipo. Medtronic el suyo y Sanshut el suyo. Si lo vemos un poquito más grande, son los logotipos de marcapasos condicionales, marcapasos condicionales, cables condicionales y detectores condicionales que utiliza Medtronic. Entonces, esto lo podemos verificar con una simple placa radiográfica. De esa manera, reconocer cuáles son los símbolos que corresponden a cada empresa. Fíjense que acá tenemos Medtronic, donde el logo es un símbolo radiopaco del dispositivo, que es este que ustedes ven acá, marcado como 2, en esa zona, y acá el mismo símbolo en los cables. Y lo tienen ahí, y lo tienen acá, y lo tienen acá. En el caso de Boston Scientific, el símbolo es un triángulo sólido, que es este que tienen acá. Este triángulo significa que es un marcapasos condicional en resonancia, para resonancia. Biotronic tiene también su logo correspondiente, que es este que ustedes observan acá. Este es el logotipo de Biotronic. Y en el caso de Sanshut, este es el logotipo de Sanshut. Y esto es muy importante para darnos la tranquilidad de que el marcapasos, los cables y los electrodos son condicionales en resonancia. Muy bien, esto ya lo hemos dicho. Y pasamos a los primeros que vinieron. Los primeros que vinieron eran marcapasos condicionales con zona de exclusión. ¿Qué significa zona de exclusión? Que podemos hacerle al paciente cualquier tipo de estudio, menos los que están ubicados entre la cervical 1 y la dorsal 12. Es decir, que yo puedo hacerle todo lo que está en la cabeza y todo lo que está por debajo de la dorsal 12. Puedo hacerle pelvis, puedo hacerle cadera, rodilla, pie, lo que sea. Puedo hacerle las manos, puedo hacerle cerebro, pero no puedo hacerle ni un tórax, ni un estudio cardíaco, ni dorsal, ni cervical, ni hombros. Eso es zona de exclusión. Que lo vemos mejor acá. Fíjense que en esta zona comprendida más oscura no puedo realizar estudios al paciente. Por suerte, esto se modificó en la mayoría de las marcas, en la mayoría de los marcapasos y desfibriladores, y hoy en día tenemos los full body.
Es decir, que nos permite, dentro de ciertas condiciones, realizar estudios de cualquier región anatómica a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque los cambios que hemos hablado anteriormente, como reducir significativamente los componentes electromagnéticos o ferromagnéticos, disminuyendo de esta manera la atracción magnética, modificando la geometría de lo que es los cables y de los electrodos, evitando de esta manera las interacciones de los cambios emitidos por los gradientes y la radiofrecuencia, hoy podemos realizarlos con total tranquilidad. Dentro de esto, bueno, ¿cuándo fue mi experiencia? Yo tengo 40 años en radiología y desde el año 1993 me dedico exclusivamente a resonancia magnética. Por lo tanto, he pasado por todos este tipo de marcapasos. Lo que no se podían hacer, los que se podían hacer con el protocolo estricto, muy estricto, por los condicionales de zona de exclusión y con los full body. Nuestro primer estudio con marcapasos full body, y estoy hablando de estudio cardíaco, porque estudios anteriormente los hice, pero no eran estudios cardíacos. El primer estudio cardíaco con full body fue en noviembre del 2013, un estudio que realizamos junto con la cardióloga en la clínica Basterrica de la empresa de diagnóstico Maipú, donde trabajé durante 20 años y fui el coordinador del departamento de resonancia magnética. Hoy en día soy el coordinador del departamento de resonancia magnética de las clínicas Colón y de la clínica Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata en Argentina. Bien, en aquel momento, obviamente que lo primero que se preguntaba era si el marcapasos era compatible o no. El electrofisiólogo le escribe al médico solicitante que sí, que es compatible y que lo que tiene que hacer es ir al electrofisiólogo a hacer los pasos que previamente hemos hablado. Y de este lado está la orden con todo lo que nos pedían para ese paciente. Rápidamente vamos a pasar estas imágenes para que ustedes lo vean. ¿Qué hicimos? Bueno, como dijimos, el procedimiento es: el paciente va a visitar al cardiólogo, le indica realizarse una resonancia cardíaca con marcapaso desfibrilador. Significa que ese paciente tiene que pasar por el electrofisiólogo previamente a la llegada al sector de resonancia, para que el electrofisiólogo programa el marcapaso sobre el desfibrilador en el programa de seguridad para resonancia, MRI seguro, ¿no? Una vez que hace esto, el paciente viene, nosotros vamos a realizar el estudio según el procedimiento, dependiendo de la marca, el modelo y de ese marcapasos. Si podemos hacerlo en 1,5 o 1,5 3 telas, eso dependerá de ese marcapasos y de la empresa donde nosotros trabajemos. Una vez que terminemos de hacer el estudio, puede pasar dos cosas. Si tiene un autodetect, significa que autoprogramación, va a volver a la casa, y si no lo tiene, tiene que pasar por el electrofisiólogo que lo vuelva a colocar en la programación preestablecida por el cardiólogo. Entonces, se realiza mediante ese software, va a activar por medio de ese programador la programación activa para ingresar a sala. De esa manera evita de que las corrientes de los gradientes alteren la estimulación o inhibición cardíaca, lo mismo que la radiofrecuencia y lo mismo que el campo magnético estático. ¿Qué hace esa programación? Obviamente lo primero que va a medir es la impedancia del cable para saber si ese cable está en buen estado,
y la vida útil de la batería, porque más allá de que no le va a pasar nada, la batería sabemos que al estar bajo un campo magnético tan potente, las baterías pierden un poco de su performance al estar haciéndose el estudio bajo un campo magnético tan elevado. Acá tienen la imagen, este es nuestro paciente, y acá tienen el electrofisiólogo que vino con este aparato, que es el programador de software, le ubica el sensor sobre el marcapaso del paciente para darle la programación adecuada para hacer el estudio. Bien, en condiciones sabemos que debemos cumplir las condiciones preestablecidas para cada dispositivo cardíaco implantado. Es decir, en ese caso, ese marcapasos solo se podía hacer en resonadores de 1,5 Tesla y de tipo cilíndrico. Y en esto tengan cuidado de no hacer marcapasos fuera de las especificaciones, porque si no el marco médico legal queda absolutamente anulado, porque no hemos cumplido con las condiciones preestablecidas de fábrica. Es decir, si ustedes tuvieran un resonador abierto de 1 Tesla o 1,5 Tesla que tiene campo vertical, el estudio no se puede realizar. No se puede realizar, porque está probado solo en túneles tipo 1,5 o 3 Tesla para los últimos marcapasos que han salido. Otra de las cosas es que el paciente debe estar con un SAR menor o igual a 2 watts por kilogramo de cuerpo completo. Entonces, eso debe ser muy específico. Es decir, que nunca tenemos que trabajar si nos sale un cartel que dice para continuar la secuencia, usted la puede modificar o pasar a primer nivel. Nunca a primer nivel. Hay que modificar parámetros para que el SAR no sea superior a 2 watts kilogramo. La frecuencia obviamente no puede ser superior a 64 MHz, que es la frecuencia de 1,5 Tesla. Se deben utilizar gradientes que no superen los 200 Tesla metros por segundo, que es la velocidad del gradiente conocida como slew rate, pero de eso no se preocupen porque la FDA no permite en ningún sistema habilitado a la clínica resonadores con más de 200 Tesla metros por segundo de switcheo. Eso corresponde a la variación del campo magnético a través del tiempo que van a tener los gradientes. Bien. Y monitoreamos obviamente al paciente con el electrocardiograma y el sensor respiratorio. Bien, dice, no existen restricciones en cuanto a la colocación del paciente en relación al isocentro. ¿Por qué? Porque si el paciente, tenemos que ver si tiene zona de exclusión o no. Si es full body, no hay problema. Podemos hacer el estudio cardíaco sin ningún tipo de inconvenientes. Transmitimos con la bobina body de RF, pero podemos recepcionar solo con antenas de recepción. No se puede colocar en la zona de estudio del tórax ninguna antena que transmite y reciba. Entonces, para dejar en claro, se transmite con body, es decir, la body que está dentro del túnel, y se recepciona con una bobina dedicada. Y obviamente debe ser marcapasos, cables y electrodos seguros para resonancia. El marcapasos debe tener por lo menos 6 semanas de implantado antes de realizar el estudio. Y tiene que estar ubicado en la zona pectoral. Puede ser la derecha o puede ser la izquierda. Pero no se puede hacer ningún tipo de estudio si el marcapasos está ubicado en una región que esté fuera del área de la región pectoral. De ninguna manera se puede hacer un estudio porque no hay pruebas al respecto.
Tampoco se puede hacer el paciente en decúbito lateral ni en decúbito prono. El paciente debe estar en decúbito supino porque así se ha probado y es una de las condiciones para realizarlo. Así que tengan en cuenta todo este tipo de condiciones. Estas que ustedes ven acá tienen que ver propiamente con el sistema de programación que el electrofisiólogo va a tener en cuenta a la hora de hacer el control sobre su marcapasos. Así que acuérdense, el paciente va decúbito supino, ¿sí? Bobina de transmisión body, bobina de recepción dedicada. Bien, esta es la imagen de lo que sería la primera imagen de Scout de este paciente. Como para nosotros era el primer paciente que realizamos, hemos tenido mucho cuidado con respecto a su realización. Entonces, fíjense, acá tenemos el coronal y lo que ustedes ven acá es el electrodo, ¿sí? Acá lo ven el electrodo también ubicado. Esto que ven adelante son artefactos porque hubo una toracotomía, son artefactos producto de los alambres que le fueron colocados para cerrar la caja torácica de este paciente. Entonces, en este eje corto de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, podemos ver la ubicación del electrodo. Acá, en un 4 cámaras, la ubicación del electrodo en la aurícula, porque es un electrodo bicameral, con un electrodo auricular derecho y otro electrodo ventricular derecho. Acá ven el electrodo en esta imagen de 4 cámaras en la aurícula derecha. ¿Sí? De esa manera podemos observar la imagen con total tranquilidad. En esta otra imagen del eje corto, desde basal hasta apical, podemos observar el electrodo, que lo tenemos ahí, y cómo lo tenemos en todo su trayecto. ¿De acuerdo? Tenemos el electrodo en todo su trayecto, pudiendo observar que en realidad el electrodo no nos da un gran artefacto, podemos seguirlo con total tranquilidad y hacerle un estudio al paciente sin inconvenientes. Fíjense que no nos da artefacto el marcapasos que nos afecte la calidad de la imagen en este caso. Acá también podemos observar el electrodo, ahí lo tienen, en esta imagen que podemos observar. Fíjense que no hay alteración en la imagen por artefacto del marcapasos. Lo que hicimos, obviamente, fue posicionar al paciente en forma habitual, como cualquier estudio cardíaco. Le colocamos electrodos para la sincronización cardíaca y respiratoria. Utilizamos la antena body de RF para transmitir. Y en este caso, por ser el primero, y no nos animamos a tanto porque eran nuestras primeras experiencias, utilizamos la antena body para transmitir y recepcionar. Es decir, trabajamos sin antena dedicada, sin antena cardíaca. Por lo tanto, hubo que modificar los parámetros, no pudimos utilizar técnica de imagen paralela. En el caso de este estudio lo realizamos en un equipo Philips
modelo Achieva, y lo que hicimos fue utilizar la posibilidad de bajar el índice SAR al mínimo y el sistema de estimulación nerviosa periférica también al mínimo, lo que nos daba la tranquilidad de trabajar con SAR bajo y con estimulación de los gradientes también al mínimo posible. Obviamente mantuvimos la resolución espacial para ese momento y los tiempos de apnea, porque obviamente el paciente tenía que hacer las apneas correspondientes para todo el estudio. Para ir terminando y cerrando la charla, debo decirles que el mismo ingeniero, Jorge Reiner, ingeniero y médico colombiano, que había creado aquella famosa carretilla con una batería de automóvil para que el paciente pudiese trasladarse con un marcapasos externo, diseñó hace muy poco tiempo un marcapasos que está a prueba, que tiene el tamaño de lo que es un grano de arroz, el cual se llama nanomarcapasos y que supuestamente se podría alimentar con el circuito eléctrico cardíaco. Así que algún día esto va a ser mucho más simple de lo que es al día de hoy, que ya con los marcapasos Micra y NanoStim de las empresas que lo proveen, estamos hablando de marcapasos sin cables, ¿no? Marcapasos sin cables, que son lo nuevo. ¿Se acuerdan? Esta es la carretilla y esto es lo que está promoviendo. Bien, acá les dejo sobre un artículo de Radiology de Resna, donde nos pregunta si el dispositivo cardíaco es condicional o no. Si es condicional, el procedimiento a seguir con los estudios de resonancia. Si no es condicional, ver qué tipo si es con marcapasos dependiente o no. Si es marcapasos dependiente, lleva un procedimiento. Si es no dependiente, lleva otro procedimiento. Así que lo pueden buscar o lo pueden leer desde la clase que va a quedar grabada en el canal de YouTube para que puedan seguir experimentando. Por lo tanto, podemos decir que en la actualidad los marcapasos condicionales full body se pueden utilizar en resonadores de 1,5 Tesla y 3 Tesla, que existen marcapasos sin cables, que existen marcapasos sin plomo. Plomo es parte de los componentes que tienen los electrodos y parte de los componentes que tienen los cables, que antiguamente podía haber desprendimientos ocasionando que haya una pérdida de plomo y que eso quede en el cuerpo de los pacientes. Puede haber marcapasos uni o multifocales y marcapasos, que es lo que se pretende, ultra pequeños. Así que hay mucho para hacer. Quiero agradecer por compartir este tiempo con esta charla. Muchas gracias, que estén bien.